Hola mis hermanos y hermanas en la fe. Si han llegado hasta aquí es porque también sienten en su corazón un amor especial por nuestra querida Madre, quien intercede por nosotros e incluso ante la adversidad y la incomprensión, sigue siendo nuestra protectora y consoladora. Hoy les traigo otra historia de compasión que les conmoverá. Pero primero, dejen un comentario diciéndonos desde dónde. A 142 metros de profundidad, Alejandro Alex Rojas ya sabía que iba a morir. Su umbilical estaba atrapado en los fierros, el aire se acababa. ¡Control! ¡Me quedo sin aire!, la radio crepitó. ¡Aguanta, Rojas! Pero no había tiempo. Sus pulmones ardían. Entonces vio un brillo azul imposible cortando la oscuridad absoluta. Una estatua de la Virgen de Guadalupe, cubierta de coral, emanando luz donde ninguna luz debería existir. ¿Qué es esto? Su voz temblaba. El brillo se intensificó. De repente, el cable se soltó solo. Alex subió, escapando de lo que debió ser su tumba. En la superficie, todos preguntaban, ¿cómo sobreviviste? Él no tenía respuesta. Solo sabía que algo pasó allá abajo. Algo que desafiaba cualquier explicación. ¿Creen ustedes en los milagros, hermanos y hermanas? Era la madrugada del 14 de marzo en la plataforma petrolera El Guardián del Golfo, allá en la sonda de Campeche. Un gigante de acero de la Pemex que producía 45,000 barriles de crudo al día. Alex llevaba 3 semanas bajo presión, compartiendo una cámara metálica con Diego Dieguito Morales, de 25 años, en su primer contrato offshore. El joven aún traía en la mirada esa mezcla de miedo y euforia. El capitán Eduardo Ramírez golpeó la escotilla a las 6:47. «Rojas, tenemos un problema». Alex, ya despierto, preguntó, «¿Qué tipo de problema?» «Una fuga en la junta de expansión principal. Necesitamos una inspección visual inmediata. Producción comprometida». Esas palabras siempre significaban lo mismo, hermanos y hermanas. Urgencia, dinero en juego, riesgo máximo. Alex se vistió en silencio. Traje térmico, capas aislantes, casco, guantes. El frío a esa profundidad era brutal, una presencia que se te pegaba hasta los huesos. Dieguito aún dormía. Al oír el ruido, se incorporó sobresaltado. ¿Bajamos nosotros? Sí, hay que revisar la fuga. ¿A qué profundidad? A 142. El joven tragó saliva. Nunca he bajado tanto. El cuerpo no nota la diferencia, mintió Alex con voz tranquila. Solo hay más presión. En el vestuario se cruzaron con Sergio Checo González, el soldador. Veterano de 50 años, mexicano, padre de 3, siempre con una sonrisa y un rosario al cuello. «Cuídense allá abajo, hermanos», dijo persignándose. Le extendió algo a Alex. «Toma esto. Mi esposa dice que nunca bucee sin ella». Era una pequeña medalla plateada de la Virgen de Guadalupe. «Gracias, pero no la necesito», respondió Alex. «Tengo suficiente equipo para mantenerme vivo». «El equipo cuida el cuerpo», replicó Checo, tocándose el pecho. «Ella cuida lo que de verdad importa». Alex no quiso discutir. Le devolvió la medalla con un gesto cortés. Una ligera sombra de decepción cruzó el rostro del soldador. A las 7:23, los dos buzos entraron en la campana de buceo, una cápsula metálica de 3 metros que los llevaría al fondo. El sonido al cerrarse fue como el golpe pesado y definitivo de una campana de iglesia. La campana empezó a descender lentamente, balanceándose en el agua. «Campana de buceo aquí, superficie, pasando 40 metros», sonó el radio. «Todo normal», respondió Alejandro. 100 metros. 110. El silencio se hizo aún más denso. El joven Diego respiraba rápido, aferrado a las asas. «¿Cómo le haces para aguantar esto?», preguntó con voz temblorosa. «Tan oscuro, tan profundo». Alejandro tardó en responder. ¿Cómo explicarle que allá abajo el miedo era más fácil que la soledad de la superficie? ¿Que el océano le ofrecía una forma de olvidar? «Te acostumbras», dijo simplemente. La campana tocó fondo con un leve golpe. 142 metros de oscuridad total. El capitán Ramírez habló por radio. «Fuga localizada a 30 metros al noreste».
Pueden salir cuando estén listos. La voz, emitida con la autoridad de quien opera en las profundidades, reverberó en los intercomunicadores de Alejandro y Diego. Con una precisión casi ritualística, ajustaron sus cascos umbilicales, los complejos sistemas de mezcla respiratoria que los mantendrían vivos en las profundidades. ¿Listos?, preguntó Alejandro, la calma en su voz una máscara para la tensión. El joven Diego solo asintió, un movimiento casi imperceptible, pero su respiración, perceptible incluso a través del equipo, delataba la ansiedad que lo consumía. En un instante dramático, la escotilla se abrió. El océano, con su vastedad implacable, los engulló por completo. Era un vacío de negro absoluto, gélido hasta la médula, infinitamente profundo. Las luces potentes de los cascos rasgaban la oscuridad, dibujando conos amarillentos en un agua tan densa que parecía absorber cualquier luminiscencia. La visibilidad era un mero atisbo, apenas 3 metros al frente. «Jesús», susurró Diego, la palabra escapando como un último hilo de esperanza. Sin dudar, Alejandro activó la brújula en su muñeca e inició el descenso. El fondo marino, sin embargo, estaba lejos de ser un lecho liso. Era un verdadero cementerio subacuático. Un laberinto desordenado de tubos retorcidos y oxidados, cables olvidados que serpenteaban en la oscuridad, herramientas corroídas por la sal, muchas de ellas ya cubiertas por una costra de coral. Cada fragmento, cada pieza de chatarra, guardaba una historia silenciosa, la sombra persistente de aquellos que habían trabajado allí antes que ellos. De repente, como una revelación fantasmagórica, el brillo de la imponente estructura de la plataforma emergió de la oscuridad. Parecía la osamenta colosal de un monstruo dormido alzándose del abismo, y exactamente donde el capitán Ramírez había indicado, un hilo oscuro y sinuoso ascendía lentamente en el agua. Petróleo, escapando sin control del tubo principal. Alejandro se acercó metódicamente, su cámara de casco ya registrando la escena. «Control. Tengo visual de la fuga», reportó, su voz clara sobre la estática del radio. El tubo estaba violentamente fracturado, el metal desgarrado grotescamente, como si una criatura colosal lo hubiera mordido con furia. «No es solo la junta», informó Alejandro, la gravedad de sus palabras en el aire. «Hay varias fracturas estructurales por todas partes». Un silencio pesado y tenso llenó el canal de radio. La orden venida de la superficie, fría y distante, finalmente rompió la quietud. «Mantenga distancia y continúe con el registro». Obediente, Alejandro rodeó el tubo, filmando cada detalle de la devastación. Fue entonces cuando un sonido seco y metálico cortó el agua. Un crack resonante. El lecho marino tembló. Una sección entera de la tubería se desplazó con un golpe sordo. Por puro instinto, Alejandro intentó alejarse, pero un tirón violento lo paralizó. Su umbilical, la línea vital, el cordón que lo unía a la vida, estaba atrapado. El jalón fue tan brutal que Alejandro sintió el peso opresor de todo el océano clavarse en sus hombros, ahogándolo. Giró la cabeza con dificultad. El umbilical, ahora inerte y estirado, estaba aplastado, atrapado entre la sección desplazada del tubo y una estructura de concreto maciza. «Control, tenemos un problema», dijo él al micrófono, la voz controlada pero la urgencia palpable. Silencio. Entonces, solo un ruido estático chirrió en la línea. «Repita, Rojas, la señal se cortó, repita». Nada. La voz del control se disolvió en un murmullo blanco, inaudible, perdido para siempre. «Control, umbilical comprometido», insistió, su voz cargada de desesperación creciente. Solo el vacío. Solo el silencio denso y aterrador del abismo. Dieguito, que nadaba unos metros más adelante, se dio la vuelta, la alarma evidente en sus movimientos. «¿Qué pasó?» «Estoy atrapado», respondió Alejandro conciso. «La línea no se mueve». El joven intentó acercarse, pero Alejandro levantó una mano, un gesto claro de advertencia.
No, mantente a distancia. No arriesgues tu cordón. El entrenamiento era innegociable, grabado a hierro y fuego en la mente de cada buzo. Un buzo libre jamás debe enredarse con otro. Un error, por menor que fuera, podría arrastrarlos a la muerte. Alejandro tiró del cable con toda su fuerza, buscando desesperadamente un ángulo que pudiera soltarlo. Nada. El acero implacable lo sujetaba como un puño invisible e inquebrantable. Sus ojos se fijaron en el manómetro. El manómetro. La presión del gas en su cilindro caía. Lentamente, sí, pero sin pausa. 90%. 80%. El flujo debería ser constante. Si estaba disminuyendo, significaba una fuga o una obstrucción. Su corazón le martillaba el pecho, un latido frenético contra las costillas. No podía ceder al pánico. A esa profundidad, el miedo es un asesino más rápido y cruel que el agua misma. Respiró despacio. Inhalar, exhalar, contar, pensar. La mente necesitaba prevalecer. Tenía que liberar ese cordón vital o encontrar otra fuente de oxígeno antes de que el tiempo se agotara. Hermanos y hermanas, quiero que entiendan lo que sentí allí abajo. Miré a mi alrededor. La oscuridad era tan densa, tan abrumadora, que parecía devorar la propia luz. Solo las burbujas de aire ascendían, lentas y etéreas, como fantasmas silenciosos, condenadas a jamás alcanzar la superficie. Le ordené a Dieguito con la voz firme a pesar de la situación. «Regresa a la campana, avisa al supervisor». «No puedo dejarte aquí», protestó el joven, su lealtad en conflicto con mi orden. «Hazlo, es una orden». El joven buzo dudó por un momento torturante, luego asintió, renuente. Se dio la vuelta y nadó hacia la negrura infinita, guiado solo por la tenue línea de su propio cordón umbilical. Me quedé solo. La soledad bajo el mar, hermanos y hermanas, tiene un sonido peculiar. No es silencio, es un zumbido grave, un murmullo primordial que parece emanar de las entrañas de la propia tierra, una canción fúnebre del abismo. Dentro de ese ruido profundo y opresivo, sentí mi respiración volverse aún más pesada, cada inspiración una lucha. El flujo de gas seguía bajando, implacable. 70%, 60%, la cuenta regresiva de mi vida. Intenté mover el tubo que me atrapaba, empujando con las manos, usando toda la fuerza de mis brazos, pero la estructura no cedió ni un milímetro. El metal, frío y áspero, mantenía su agarre inexorable. «¡Vamos! ¡Vamos!», me murmuré a mí mismo, un desafío al destino. Hoy no. El agua a mi alrededor parecía oscurecerse aún más, engullendo los últimos vestigios de luz. La visibilidad cayó a unos aterradores 2 metros. Desde arriba, un temblor sutil recorrió la gigantesca estructura de la plataforma. Allá en lo alto, el monstruo de acero continuaba su rutina incansable, bombeando petróleo, ajeno al drama que se desarrollaba debajo. No sabían que uno de sus hombres, hermanos, estaba aprisionado en ese infierno líquido. Con la mente aún lúcida, busqué desesperadamente una herramienta. Había una a unos 5 metros de distancia. Frente a mí, se extendía un montón caótico de viejos escombros. Tubos oxidados, piezas metálicas olvidadas, restos de operaciones pasadas, un cementerio submarino, testigo de otras desgracias. Intenté avanzar, pero el cordón umbilical, mi enlace vital con la superficie, me detuvo con la fuerza implacable de una correa invisible. Estaba atrapado, impotente. El oxígeno caía sin piedad. 50%. 45%. Cada punto un golpe en el pecho. Cada número un paso más cerca del fin. Mi mente, en un parpadeo de angustia, se llenó de flashes fugaces. El rostro de mi hija, nítido y desesperante. La sonrisa de Elena, tan vívida antes del abismo del divorcio. Y de repente, la medalla que yo había rechazado esa mañana. Un pensamiento martilló. Una pregunta sin respuesta. ¿Por qué diablos no la tomé?
Las palabras de Checo, ahora distantes y amargas, resonaron. Ella cuida de lo que realmente importa, pero allí, a 140 metros de profundidad, en el abismo helado y aplastante, ¿qué podría importar más que el siguiente aliento, el oxígeno que se esfumaba sin control? Con las manos temblorosas, intenté el sistema de emergencia. Giré la válvula del tanque de reserva. Nada. La inercia del mecanismo me aterrorizaba. Giré con más fuerza, sintiendo la resistencia fría y dura, bloqueada, completamente inoperable, hermanos. La aguja del indicador, fría e indiferente, no se movió. 40%. 30%. ¡Vamos, ábrete!, supliqué, mi voz ahogada por el casco, más para mí que para la máquina indiferente. Gruñí, un sonido ronco de pura frustración, y golpeé la válvula con el guante pesado. Ninguna, absolutamente ninguna señal de respuesta. El silencio de su negativa era ensordecedor. La condensación, fría y persistente, comenzó a empañar la visera del casco, disminuyendo mi ya precaria visión. Mi propia respiración, un ritmo desesperado, sonaba ahora como un tambor cavernoso y lejano en mis oídos. El radio, mi última línea vital con el mundo, permanecía silencioso y muerto, confirmando mi total aislamiento. En pánico creciente, intenté revivir los protocolos de emergencia, cortar el umbilical, activar la reserva, ascender lentamente. Pero la reserva estaba inoperable. ¿Cortar el cordón ahora? ¿Sería un suicidio? La entrega final al vacío abisal. Sin comunicación, nadie en la superficie sabría mi paradero. En cuestión de minutos, el flujo vital se agotaría por completo. 30%. 25%. El miedo más puro, el desespero visceral que me helaba hasta los huesos, se transformó en una extraña y artificial calma. Un hormigueo sutil comenzó a recorrer mis extremidades, como si el cuerpo, en su sabiduría primaria, ya aceptara el destino antes de que la mente pudiera procesarlo por completo. Miré hacia arriba. El techo del océano, una barrera impenetrable de oscuridad, era completamente invisible. 142 metros de agua aplastante me separaban del cielo, de la luz, de la vida. Un cementerio de silencio denso y eterno. 20%. La cuenta seguía, despiadada. Entonces, en el instante más sombrío, algo en la oscuridad acuática cambió. Un resplandor. Lejano, débil, pero inconfundiblemente azul. No era el reflejo de mi casco, ni el brillo de los indicadores fallidos. Era una luz distinta, pulsando como una llama misteriosa bajo el agua. Parpadeé, incrédulo, cuestionando la cordura de mis propios ojos. Me convencí de que estaba alucinando. La falta de oxígeno era una tortura silenciosa, capaz de invocar visiones y delirios. Pero la luz persistía, real, a pocos metros, incrustada en la arena del fondo. ¿Una piedra luminosa? ¿O algo aún más enigmático, profundamente enterrado en las profundidades? Intentó alcanzarla, pero el cable, su verdugo y su ancla lo detuvo una vez más. Aún así, se inclinó al máximo, estirando el brazo, el cuerpo entero en una ansia desesperada. La línea se estiró, tensa, llevada a su límite extremo. La punta de sus dedos rozó la arena helada. Con cuidado, él la removió un poco, sintiendo algo duro y redondo. Tiró. La luz, como si reaccionara al toque, se intensificó dramáticamente. La arena se desprendió en lentos remolinos y entonces la visión se reveló. Una pequeña figura, casi oscura, cubierta de algas marinas y envuelta en un manto azul verdoso. El rostro, sin embargo, estaba sereno, intocado por el tiempo o la presión. Era una estatua de la Virgen de Guadalupe. Alejandro la sostuvo con ambas manos, en un gesto casi instintivo. No sabía explicar el porqué de aquel impulso irracional. Solo lo hizo. El tiempo pareció detenerse, y, en aquel instante de suspensión, algo sonó. Un clic.
Un chasquido metálico, seco, inconfundible. Él levantó la muñeca, la atención fija en el manómetro. El puntero parpadeó, una señal casi imperceptible. La válvula de emergencia. Ella se había desbloqueado. El aire volvió a fluir. Primero, un soplo tímido. Después un torrente vigoroso que llenó el sistema. Alejandro inhaló con una desesperación hambrienta, la vida regresando en oleadas dolorosas. 1, 2, 3 veces. Oxígeno. Vida. El alivio era casi palpable, pero la razón gritaba: ¡imposible! Las válvulas no se abren solas bajo tanta presión. Y sin embargo, ahí estaba, abierta. Sus ojos se posaron nuevamente en la estatua. El rostro de la Virgen, ahora visible bajo la capa de sal y conchas marinas, parecía mirarlo con una ternura inquebrantable. No era una visión, no era una ilusión, era real. La comprobación irrefutable. En el abismo del mar, bajo 20 atmósferas de presión abrumadora, algo verdaderamente inexplicable había sucedido. Un milagro. El aire inundó los pulmones de Alejandro con un dolor dulce, casi insoportable, un choque de vida en un cuerpo que ya se entregaba a la asfixia. El cuerpo, después de minutos de privación extrema, parecía no saber cómo reaccionar a la vida que, de repente, regresaba. Él tosió dentro del casco, 1, 2 veces, mientras el flujo potente de oxígeno llenaba el sistema con un zumbido grave y tranquilizador. Miró el manómetro nuevamente. 15% de reserva. No era mucho, ni de lejos lo ideal, pero era suficiente. Suficiente para intentar regresar. Suficiente para luchar por una oportunidad más. Él continuó sujetando la pequeña estatua en sus manos, casi un talismán en las profundidades. La luz azulada, tenue pero constante, aún emanaba de ella. No sabía si era solo fosforescencia, un extraño efecto óptico de las profundidades o algo más profundo, pero no podía desviar la mirada, cautivado por su misterio silencioso. «Gracias», susurró, las palabras frágiles perdidas en el eco metálico y hueco de su casco, pero sentidas con toda la fuerza de su ser. El instinto de supervivencia, más fuerte que cualquier milagro o agradecimiento, lo hizo reaccionar. No podía permanecer allí, a merced de las profundidades y del tiempo limitado. El cordón umbilical seguía atascado, inamovible bajo la estructura retorcida. Necesitaba cortarlo. Con un movimiento determinado, sacó el facón de emergencia de su cinturón, una hoja de acero afiladísima, diseñada específicamente para seccionar umbilicales en casos extremos. Por años, se había jurado a sí mismo que jamás usaría esa hoja. Era el último recurso, el gesto final que separaba la vida de un vacío sin retorno. Apoyó la pequeña imagen de la Virgen de Guadalupe sobre su pecho, un amuleto silencioso, y deslizó la hoja fría bajo el resistente cordón. «Perdóname», murmuró, sin saber con certeza si pedía perdón a Dios, a su hija que lo esperaba, o a su propia alma atormentada. Un único y decisivo movimiento. El cable se partió. El sonido. Un susurro en el abismo, casi imperceptible. Fue así como el peso, antes aplastante, desapareció por completo. En un instante, el cuerpo de Alejandro, antes anclado a la oscuridad, comenzó a flotar, libre, sin ataduras. Sin el cable umbilical, el último eslabón que lo sujetaba al fondo del océano se había deshecho. El ascenso se inició, lento, tan sutil que era casi imperceptible. Alejandro, con la precisión de quien se juega la vida, controló la flotabilidad usando el regulador. Cada movimiento era calculado, un intento desesperado de evitar un ascenso demasiado rápido. Él sabía lo que estaba en juego. A esa profundidad aplastante, subir de forma brusca era una sentencia de muerte. Significaba la embolia inevitable, el colapso pulmonar agonizante, la locura final que robaría la vida de forma cruel. La oscuridad, sin embargo, continuaba absoluta, un manto denso que no ofrecía ninguna referencia visual, ninguna indicación de dirección.
La brújula, su única esperanza de orientación, había sido irremediablemente dañada por el impacto, completamente desajustada. No tenía la menor idea de qué dirección tomar para encontrar la campana. El tiempo se estaba agotando de forma brutal. Sus ojos se fijaron en el indicador digital. 12%, luego 11%. Eran solo minutos, quizás incluso menos, antes de que el aire se convirtiera en un recuerdo distante. No había tiempo para dudas. Necesitaba, imperativamente, elegir un camino. Cerró los ojos, buscando en la memoria lo que la vista no podía ofrecer. Recordó la sensación exacta del descenso, la fuerza e inclinación de la corriente que lo arrastraba hacia abajo, y, más vívidamente, la voz del supervisor resonando en su mente. 30 metros al noreste. Con un acto de fe y puro instinto, calculó a ciegas el rumbo inverso, la dirección opuesta al punto original. Agarró la pequeña estatua con fuerza contra su pecho, un amuleto helado, y comenzó a nadar, impulsándose en la vasta negrura. El movimiento de sus miembros era lento, pesado, una lucha contra la densidad del agua y el cansancio que ya comenzaba a aplastarlo. Sin embargo, cada brazada que daba no era solo esfuerzo físico, sino un acto de fe inquebrantable, una promesa silenciosa de vida. El agua lo envolvía en un silencio opresor, un vacío donde el único sonido presente, el único ritmo del universo personal de Alejandro, era el de su propia respiración, ronca y urgente, ahogada por el equipo. A cada exhalación, el indicador parpadeaba, cruel, 10%. De repente, en la inmensidad de la oscuridad, un leve destello surgió a lo lejos. ¿Sería una luz real o solo el reflejo distorsionado de su propio casco? La duda lo impulsó. Encendió una nueva esperanza. Avanzó con una dosis renovada de determinación. Unos metros más en la penumbra y entonces, otra luz, esta mucho más intensa e inconfundible. Sí, era la campana de rescate. Los faros de la estructura brillaban como estrellas solitarias en el abismo sin fin, un faro de salvación en medio de la más completa desesperanza. ¡Vamos, vamos!, susurró para sí mismo, la voz ahogada por el regulador, impulsándose. Alejandro empujó su cuerpo hasta su límite absoluto. Los músculos le gritaban, ardiendo bajo la presión insoportable, cada fibra adolorida en protesta. El manómetro caía en picada, implacable, 6%, luego 5%. Pero allí estaba, recortado contra la oscuridad, el metal de la campana cada vez más cerca. La puerta, milagrosamente, estaba abierta, una invitación a la vida. Se lanzó hacia adentro, chocando contra el control de cierre. Con un clac neumático, seco y definitivo, la compuerta se selló, aislándolo del océano exterior. El aire presurizado brotó al interior, llenando el pequeño espacio, y Alejandro se desmoronó en el suelo frío, jadeante, exhausto. Lo había logrado. Estaba vivo. Por varios segundos, lo único que pudo escuchar fue el sonido del sistema de la campana estabilizándose, un zumbido constante y tranquilizador del aire circulando, purificando el ambiente. Entonces, venida de la oscuridad, una voz en la radio, distante, pero inconfundiblemente real, rompió el silencio. «Campana, aquí es la superficie. ¡Respondan!». Alejandro, con las manos aún temblorosas por la adrenalina y el esfuerzo casi sobrehumano, se quitó el casco. «Aquí es Rojas», logró responder. La voz un hilo seco, casi inaudible, pero cargada de vida. Estoy bien». Un instante de silencio denso, y entonces un grito de alivio e incredulidad. «¡Dios mío! Pensamos que estabas muerto». Cerró los ojos, absorbiendo la realidad del aire llenando sus pulmones. Un aire libre, cálido e innegablemente humano. Sostuvo la pequeña estatua en sus manos desnudas, el frío del metal contrastando con el calor de su piel. Era pequeña, helada, cubierta por incrustaciones marinas milenarias. Pero el rostro.
El rostro parecía increíblemente limpio, sereno, intocado por la violencia del fondo del mar. Pasó los dedos delicadamente sobre el manto de la figura. La pintura azul original seguía ahí, intacta, casi un milagro. Como si el propio mar, en lugar de destruirla, la hubiera protegido de toda la furia del abismo. El comunicador, interrumpiendo el breve momento de introspección, volvió a chispear. «Rojas, el otro buzo está en la campana 2, a salvo. ¿Puede confirmar su estado?» Alejandro respiró hondo, sintiendo una nueva ola de alivio. «Negativo, agotado, pero estable», respondió él, la voz recuperando un poco de fuerza. «Firme ahora». «Entendido. Manténgase en compresión. Lo prepararemos para el ascenso». Aliviado, Alejandro se recostó contra la pared metálica de la campana, sintiendo como el peso del cansancio finalmente lo dominaba, pero ahora con la promesa de un regreso. La luz interior, débil y amarillenta, parpadeaba intermitentemente, creando sombras danzantes en el pequeño espacio. El aire allí dentro tenía un olor peculiar, una mezcla de metal, aceite y vida. Miró la estatua de nuevo, con un fascinio renovado, y la apoyó sobre su rodilla. Con la linterna, examinó la base de la figura, notando una inscripción casi invisible, oscurecida por algas secas y el tiempo. Cuidadosamente, con las puntas de los dedos, limpió la suciedad que la cubría. Las palabras se revelaron simples pero poderosas, haciendo eco de un pasado distante. Nuestra Señora de Guadalupe ruega por nosotros. Un escalofrío, inexplicable y profundo, le recorrió la espalda. Alejandro no tenía idea del origen de la estatua. Quizás venía de un barco hundido hace siglos, una ofrenda olvidada en las profundidades, o quién sabe, un recordatorio perdido de otro buzo que no había tenido la misma suerte. Pero, en aquel instante, su historia no importaba. Solo una verdad resonaba en su pecho, clara e innegable. Él estaba vivo. Con un gemido suave, la campana comenzó su lento, pero constante, proceso de elevación. El sonido del sistema hidráulico, una vibración profunda y resonante, llenaba el aire, casi como un órgano distante tocando una melodía de resurrección. El ascenso sería largo. Se necesitarían horas exhaustivas para descomprimir su cuerpo, asegurando que las peligrosas burbujas de nitrógeno no lo mataran ahora, en la última etapa. Pero Alejandro no tenía prisa alguna. Miró hacia la escotilla, hacia el mundo exterior. Solo la oscuridad infinita lo esperaba. Sin embargo, ahí dentro, bajo la luz tenue y parpadeante, una pequeña figura brillaba, silenciosa y potente. La Virgen de Guadalupe, su improbable salvadora en el corazón del abismo. Hermanos, cerré los ojos y murmuré una oración, no una plegaria ensayada, sino algo que brotó del miedo recién superado y de la gratitud más profunda que sentía. Madre de Dios, no me olvides allá arriba. La campana, con su preciosa carga, seguía ascendiendo, firme y constante. El ronroneo suave del motor se mezclaba con el compás de mi respiración. El mar, ese gigante que casi me había tragado, ahora me liberaba metro a metro, devolviéndome al mundo de los vivos. Arriba, el cielo me esperaba, promesa de luz y calor. En mis manos, aún fría, la estatua parecía sonreír. El ascenso fue lento, dolorosamente lento, casi interminable. A 140 metros de profundidad, cada metro era una victoria hercúlea sobre el peso del océano, un triunfo sobre la oscuridad que me abrazaba. La campana de descompresión zumbaba con un grave resonar, mientras los gases en su interior se ajustaban, milímetro a milímetro, a la presión externa. En el panel, un universo de luces parpadeaba, como estrellas artificiales prisioneras en el acero. Ahí dentro, mi cuerpo temblaba incontrolablemente. No sabría decir si era por el frío que me calaba los huesos, por la aguda escasez de oxígeno,
o por el peso indecible de esa experiencia que desgarró mi vida. Por el intercomunicador, la voz del técnico de superficie irrumpió en la cabina, firme y autoritaria. 1. Mantengan la tasa de ascenso, sin prisa. ¿Entendido? Entendido, respondí, la voz rasposa, casi un susurro. A mi lado, sobre la mesa metálica, reposaba la pequeña estatua. Su manto azul, manos unidas en oración, rostro tranquilo, una visión imposible, una contradicción flagrante, un símbolo de fe rescatado del infierno líquido del abismo. La miraba y una sonrisa tenue asomaba en mis labios. No había explicación científica y yo, hermanos, lo percibía. Tampoco la necesitaba. El reloj avanzó, marcando 3 horas de descompresión. La temperatura era constante, pero el tiempo, el tiempo parecía haberse congelado. Mi mente divagaba, hermanos. Pensaba en mi hija, Isabela Bella Rojas, y en la llamada que le haría apenas tocara la superficie. Pensaba en Sergio Checo González, el compañero, y en la medalla de honor que yo había rechazado, un gesto pesado de sacrificio. Pero por encima de todo, mis pensamientos se fijaban en la fracción de segundo en que el aire, de pronto, volvió a fluir en mi sistema. Ese clic metálico, seco y preciso, fue, sin duda, el sonido más hermoso que jamás había escuchado en toda mi existencia. Hermanos y hermanas, cuando por fin la campana rompió la superficie, una explosión de luz cegadora inundó la escotilla. El mar se extendía en una calma absoluta, el cielo pintado de un azul inmenso y la superficie, vibrante, era pura vida. Operarios apresurados corrieron a recibirlos. El médico de a bordo lo examinó de inmediato, su expresión atenta. Saturación correcta, ritmo cardíaco acelerado pero estable. Lo miró con seriedad. Tuviste suerte, Rojas, sentenció el doctor. Otra persona en tu lugar no habría regresado. Alejandro solo asintió en silencio, el peso de aquellas palabras alojándose hondo en su pecho. Sergio Checo González apareció poco después, el casco todavía colgando de su cinturón, un recordatorio de la profundidad que habían vencido. En cuanto avistó a Alejandro saliendo de la cámara de descompresión, corrió en su dirección. ¡Hermano!, exclamó, y lo abrazó con una fuerza abrumadora, aliviado. «Pensamos que no regresarías». Alejandro, exhausto, pero con una sonrisa, admitió. «Yo también pensé lo mismo». Checo se apartó, los ojos fijos en los de Alejandro, una pregunta suspendida en el aire. «Dicen que encontraste algo allá abajo». «Sí», respondió Alejandro, extendiendo la mano. Checo vio la estatua. Enmudeció. Con un cuidado casi reverencial, como si el objeto fuera de cristal, la tomó en sus manos. Sus ojos recorrieron la imagen por un largo tiempo, en silencio, en una contemplación profunda. «Nuestra Señora», susurró, la voz embargada. «¿Sabes lo que esto significa?» «No sé», dijo Alejandro sincero. «Solo sé que ella estaba ahí. Y en el momento exacto en que la toqué, la válvula se abrió y el aire regresó». El soldador alzó los ojos, que ahora brillaban con una luz nueva e inesperada. «Te lo dije», murmuró. «Ella cuida de lo que de verdad importa». Alejandro no respondió. No podía. Había algo intrínsecamente sagrado en aquel instante, una comprensión que no necesitaba palabras para ser completa. Aquella noche, hermanos, la plataforma de perforación. El guardián del Golfo yacía inmóvil, y el mar se había transformado en un espejo oscuro, profundo. Los hombres trabajaban con la rutina de siempre, pero las conversaciones eran susurros, cargados de un nuevo significado. Todos sabían lo que había ocurrido. Todos sentían que aquello era más que un incidente. Era una historia que sería contada y recontada, muchísimas veces, alrededor de mesas, entre risas nerviosas y oraciones silenciosas. Alejandro, sin embargo, no buscaba atención.
En su camarote, sentado frente al pequeño ojo de buey circular, observaba el horizonte. El sol se sumergía lentamente en el océano, tiñendo el agua de rojo y oro, una despedida vibrante del día. La estatua reposaba sobre la mesa, cuidadosamente envuelta en una toalla. Él la había limpiado con esmero, removiendo las conchas y sedimentos, revelando el rostro sereno de la Virgen de Guadalupe. Pasó los dedos por la base, sintiendo las letras grabadas. Nuestra Señora de Guadalupe ruega por nosotros. No era solo una inscripción antigua, era para él una respuesta palpable. Tomó el teléfono satelital de la cabina, marcó un número familiar y esperó los 3 tonos. ¿Aló? La voz de Elena, su exesposa, sonó cansada del otro lado de la línea. «Soy yo», dijo Alex. «¿Alex? ¿Qué pasó? ¿Estás bien?» «Sí, estoy bien. Solo quería hablar con Isabela. Está dormida. Ya son las 10 de la noche. Entonces dile que la amo, por favor. Lo haré». Siguió un silencio pesado. «¿Pasó algo, verdad?», Elena preguntó, su intuición aguda. Alex miró la estatua. «Sí, casi me muero hoy». «¿Qué? ¿Cómo que casi?» «Una falla en el equipo. Me quedé sin aire». «Ay, Dios mío», Elena exclamó, horrorizada. «Pero algo dudó, o mejor dicho, algo me salvó». «¿A qué te refieres con eso?». Su voz estaba tensa. «Encontré una imagen de la Virgen de Guadalupe en el fondo del mar», Alex respondió, y una sonrisa incrédula asomó en sus labios. Cuando la toqué, el oxígeno volvió a fluir. Elena no respondió de inmediato. El silencio se extendió. Luego, su voz cambió, impregnada de un nuevo tono. «Alex, ¿tú crees que fue un milagro?» «No sé», dijo él con la voz ahogada por la emoción. «Pero estoy aquí, y eso, por sí solo, ya es un milagro». El silencio envolvió la despedida, denso y pesado. Pero antes de que pudiera colgar la llamada, una voz adormilada irrumpió desde el fondo de la línea, rompiendo la quietud. Era Isabela, su pequeña. «Papá», resonó con una dulzura que hizo que algo se le apretara por dentro. «Hola, mi amor». La voz infantil de Isabela, sin rodeos, disparó. «Mamá dijo que casi te mueres». La cruda constatación de su hija golpeó a Alex de lleno. «Sí, es verdad, casi», admitió él, con la voz cargada de una extraña aceptación. «Pero sigo vivo». Un breve alivio cruzó la línea. «Qué bueno», respondió ella, con la simplicidad que solo un niño tiene, ajena a la profundidad de sus palabras. Y entonces el te quiero sencillo de la niña llegó, un bálsamo inesperado en medio del caos que lo envolvía. Alex sintió un nudo en la garganta, necesitando tragar en seco antes de responder, con la voz ahogada. «Yo también te quiero, hija». La conexión fue entonces cortada. Por un largo y denso momento, él permaneció allí, con los ojos fijos en la pequeña estatua. El último brillo del atardecer danzaba sobre el manto azul de la figura, como un velo de misterio. Una oleada de sensaciones lo invadió, algo que no podía nombrar con precisión. No sabía decir si era la fe recién descubierta, la profunda gratitud por estar allí, o simplemente la innegable y primordial necesidad de aferrarse a algo más grande. Pero, en ese instante, él sintió, con una claridad abrumadora, que ya no estaba solo. Hermanos y hermanas, una discreta llamada a la puerta rompió mi trance. Era Checo. «¿Puedo pasar?». Su voz tranquila, con una seriedad velada. «Claro», respondí yo, Alejandro Rojas, aún aturdido. Checo entró con una pequeña bolsa de tela, simple y gastada. «Esto es para ti», me dijo, extendiéndomela. Dentro, con un brillo casi mágico, reposaba una medalla, exacta a la de la Virgen de Guadalupe que me había ofrecido, como talismán, el día fatídico de mi inmersión. «No puedo aceptarla», protesté, la sorpresa en mi voz. Checo sonrió, un pequeño gesto, pero de profunda comprensión. «No es para protegerte, Rojas.
Es para que recuerdes, para que nunca olvides lo que viviste allá abajo. Es un pedazo visible de tu historia. Tomé la medalla, sintiendo el metal frío y significativo. Cintilaba discreta bajo la luz tenue del camarote, un punto de luz en la oscuridad que me envolvía. Gracias, murmuré, la palabra con un peso inesperado. Checo se movió hacia la puerta. Justo antes de irse, se volteó, su voz más grave. Y Rojas, me alegro que hayas regresado del mar. No todos tienen esa suerte. No todos lo logran. La puerta se cerró, dejándome a solas con mis pensamientos. Mis ojos vagaron de la medalla a la estatuilla de la guadalupana, ahora juntas, testigos silenciosos de mi viaje. Fue entonces, hermanos, por primera vez en muchos años, quizá en una vida de olvido y ceticismo, que me arrodillé. No hubo pedidos ni súplicas, solo un profundo acto de gratitud, un sincero reconocimiento al don de la vida. Aquella noche, bajo la inmensidad estrellada, la plataforma adormecía en su sueño pesado y mecánico. El océano afuera respiraba con lentitud ancestral, un ritmo primordial. El viento susurraba suavemente, melodía etérea que acunaba el mar. Dentro del camarote, la estatuilla de la Virgen de Guadalupe parecía observarme, sus ojos serenos cargados de entendimiento profundo, casi humano. El rostro de la Virgen, tan calmo e imperturbable, parecía hablarme sin palabras, una voz que resonaba en mi alma. No has terminado tu viaje, hijo. Hay un propósito mayor esperándote. Y fue ahí, en lo profundo de mi corazón, que algo antiguo y vital despertó, hermanos. No era solo esperanza, sino una paz que no sentía hacía años, desde mi niñez más remota. Una certeza silenciosa, pero inquebrantable. El mar, con su oscuridad y furia insondable, de alguna forma inexplicable, me había devuelto a mi vida, a una nueva existencia. Apenas 3 días después, hermanos y hermanas, el silencio de la noche se rompió por un rugido ensordecedor de metal y viento. El helicóptero, con sus aspas girando furiosamente, se elevó de la plataforma El Guardián del Golfo, cortando el aire denso y salado del mar. Por la pequeña ventanilla, Alex observaba el océano allá abajo. Se encogía, transformándose de una presencia imponente en un infinito azul distante, cada vez más pequeño, casi un sueño. Atrás, allá en la plataforma de Pemex, se quedaban para siempre los ruidos incesantes de la maquinaria, el enredo de tubos de metal y el persistente olor a petróleo y sal que lo impregnaba todo. Y con ellos también se quedaba una parte de él, su miedo más profundo, la sombra de la muerte que había desafiado y no se había consumado. En su mochila, cuidadosamente envuelta en una toalla, como un tesoro sagrado y secreto, viajaba la pequeña estatuilla de la Virgen de Guadalupe. Nadie más la tocó, nadie más tuvo permiso de verla. El viaje hasta Ciudad del Carmen, hermanos, aunque durara solo un par de horas en el tiempo cronológico, se arrastró para Alex como una eternidad suspendida en el aire. Durante todo el trayecto, los fragmentos de recuerdos y las voces del pasado danzaban en su mente, en un caleidoscopio incesante de imágenes y sonidos. Ahí estaba la voz de Elena Lena Mendoza, cargada de una advertencia que ahora sonaba profética y dolorosa. Estaba la risa cristalina de Isabela Bella Rojas cuando niña, un sonido de pura alegría que contrastaba con el peso de todo lo que había vivido. Estaba el sonido mecánico, casi místico, del clic del aire volviendo a fluir en sus pulmones, un renacimiento forzado, hermanos. Y, por encima de todo, el brillo azul, hipnotizante, en la oscuridad opresora del fondo del mar. Él había, de hecho, regresado del abismo, emergido de ese fondo gélido y mortal. Sin embargo, una parte innegable de su alma, de su esencia, permanecía atrapada, aún allá abajo, un eco constante de su experiencia. Se los juro. El taxi finalmente lo dejó frente a su edificio, en el barrio Paraíso, un bloque de concreto gris,
compuesto por departamentos idénticos, fríos e impersonales, todos asemejándose a cajas de vivienda. Abrió la puerta con la misma llave de siempre, girándola en la cerradura como lo hacía rutinariamente, un gesto automático. Sin embargo, esta vez, hermanos, algo fundamental había cambiado en su interior, una percepción aguda. El silencio que antes llenaba esos aposentos ya no era un vacío opresor. Ahora, poseía un peso, un significado que resonaba con su propia experiencia y su transformación. Créanme. Con un movimiento deliberado, Alejandro posó la mochila sobre la mesa. Con sumo cuidado sacó la estatuilla de su envoltura protectora y la colocó en el estante, justo al lado de la televisión, en un lugar de honor inesperado. El manto de la pequeña figura aún lucía su tono azul profundo, y minúsculas costras de sal, como pequeñas estrellas relucientes, titilaban bajo la luz de mediodía que inundaba la ventana. Él se quedó ahí, contemplándola por un tiempo que parecía no tener fin, en un silencio reverente. El apartamento, antes tan desnudo, desprovisto de cuadros o fotografías, de repente se transformó, adquiriendo el aura de un lugar sagrado, un santuario personal. Casi por instinto, encendió una vela. No sabía por qué la tenía, ni de dónde había salido, y la puso reverentemente al lado de la imagen de la Virgen de Guadalupe. La pequeña flama parpadeó, danzando y reflejándose en los ojos serenos de la Virgen, casi como un asentimiento silencioso, una confirmación. Durante los días siguientes, Alejandro no salió de casa. Dormía poco, siempre despertando con la extraña y persistente sensación de seguir flotando, el zumbido monótono y constante del océano aún resonando en sus oídos, una melodía fantasma. A veces, en medio de la oscuridad de la noche, juraba escuchar un murmullo, algo como una respiración suave, constante, o una voz distante que parecía llamarlo por su nombre, un llamado que venía de lejos. Pero cada vez que buscaba, no había nadie. Era solo el eco de su propia mente, o quizás la persistencia del mar dentro de él, negándose a irse. El lunes siguiente, el sonido estridente del teléfono rompió la quietud, una intrusión indeseada en su mundo recién descubierto. Era el departamento de operaciones de la compañía, la voz al otro lado cargada de una urgencia burocrática e impersonal. Vargas, la prensa se enteró del incidente, informó la voz, sin rodeos. «Quieren una declaración. ¿Qué me dice?» La pregunta flotó en el aire, pero Alejandro ya tenía su respuesta. «No tengo nada que decir», cortó él sin rodeos. La voz al otro lado siguió, insistente, revelando más detalles. Encontraron su registro de oxígeno. El sistema marcó una activación imposible de la válvula. El supervisor dice que hubo algo inexplicable, algo que desafía toda lógica. Un silencio pesado llenó la línea mientras Alex procesaba las palabras, el peso de algo más grande. «Podemos usar tu testimonio», intentó de nuevo la voz, ofreciendo un puente hacia el mundo exterior. Finalmente, Alex habló, su voz cargada de una certeza profunda e inquebrantable. «Digan lo que quieran», declaró sin interés alguno. «Yo solo sé que sigo vivo». Con esas palabras, colgó el teléfono, cortando la conexión con el mundo de fuera. Él sabía que pronto llegarían los periodistas, las preguntas serían implacables e invasivas, los titulares gritarían en las primeras planas, el milagro del buzo, la Virgen del Océano. Pero, curiosamente, nada de eso le importaba. Para Alex, el verdadero milagro no era, y nunca sería, una mera noticia para vender. Era su propia e íntima redención. El verdadero milagro residía en la capacidad de simplemente respirar, de aún sentir el amor y, sobre todo, en la certeza de tener una hija esperándolo. Esa tarde, impulsado por una nueva fuerza, Alex llamó a Elena. «Quiero ver a Isabela», dijo él con voz firme. «¿Cuándo? ¿Mañana?» Una pausa del otro lado y luego la confirmación. «Está bien, ella te espera».
El día siguiente trajo consigo una mezcla de nerviosismo y expectativa. Condujo hasta la casa de Elena, ubicada en las afueras de la ciudad. El jardín, un recuerdo vívido, permanecía intacto. Las mismas flores, exhalando su perfume familiar, el mismo aroma acogedor a tierra húmeda. En la puerta, Isabela lo aguardaba, una figura menudita de 9 años con una sonrisa que florecía tímida. «Hola, papá», susurró ella. «Hola, princesa», respondió él, sintiendo cómo el nudo en la garganta se aflojaba. Se abrazaron. Fue un gesto breve, un tanto torpe, pero cargado de una verdad incontestable. Dentro de casa, Elena observaba la escena desde la ventana, en silencio, una emoción indescriptible en los ojos. El día transcurrió en una secuencia de pequeños, pero significativos, milagros cotidianos. Pizza sabrosa, películas divertidas, carcajadas que llenaban el aire. Al atardecer, Isabela se miró la muñeca y preguntó, con la curiosidad típica de una niña: «¿Sabes qué día es hoy?». Alex sintió un escalofrío. «Sí, lo sé», respondió él, una sutil sonrisa asomando en sus labios. Era 14 de marzo, el aniversario de su propio descenso al infierno y de su triunfante regreso. Antes de irse, Isabela lo abrazó de nuevo, con más fuerza esta vez. «¿Vendrás más veces?», suplicó ella. «Sí, lo prometo», le aseguró Alex, y esta vez él lo sabía, sus palabras llevaban un peso genuino, una promesa que se encargaría de cumplir. De regreso a su apartamento, el sol se desvanecía en el horizonte, pintando el cielo con tonos anaranjados antes de sumergirse tras los edificios. La luz moribunda invadía su ventana, iluminando la estatuilla sobre la chimenea. Alex se detuvo frente a ella. «Gracias», murmuró él con voz casi inaudible. No había necesidad de más palabras. La gratitud llenaba su ser. Hermanos y hermanas, en los días que siguieron, mi vida se inundó de cartas y correos. Gente desconocida, de diferentes países, me escribía. De alguna forma, mi historia se había filtrado. El buzo salvado por la Virgen de Guadalupe. Algunos lo llamaban milagro. Otros insistían que era pura coincidencia. Científicos hablaban de fallas eléctricas. Creyentes, de intervención divina. Yo no me enfrascaba en debates. Sabía exactamente lo que había sentido, lo que había visto, y eso era suficiente para mí. Una mañana, recibí una carta sin remitente. El sobre era simple, blanco. Dentro, una sola hoja con una frase escrita a mano. El mar guarda lo que los hombres olvidan y a veces lo devuelve. No había firma, pero la caligrafía me pareció familiar. Pensé en Checo González y una leve sonrisa se dibujó en mi rostro. Un mes después, decidí que era hora de volver al trabajo. La empresa, con su política de seguridad, insistió en someterme a pruebas psicológicas. Los resultados, sin embargo, fueron claros. Estabilidad emocional, concentración aguda, una calma notable. Más que nunca, yo estaba listo para enfrentar los desafíos. El día antes de embarcarme, hermanos, visité la iglesia de Nuestra Señora del Carmen, aquí en el centro de Ciudad del Carmen. Llevaba conmigo la estatuilla, envuelta en un paño blanco. El padre Ricardo, un hombre mayor de voz suave, me recibió con respeto. Puse la figura sobre el altar lateral, junto a una vela que parpadeaba. La encontré en el fondo del mar, le expliqué. Ella me salvó la vida. El padre Ricardo la observó, maravillado. Entonces fue ella quien te encontró, corrigió con sabiduría. Asentí. Quiero dejarla aquí, continué, donde pueda cuidar de otros. Él sonrió comprensivo. Así será. Mientras dejaba la iglesia, el sol de la tarde se filtraba por los vitrales de colores, pintando el suelo con magníficos tonos de azul y dorado. Por un breve instante, juré haber visto el manto de la Virgen de Guadalupe brillar con la misma luz etérea que presencié bajo el mar. Una corriente de aire cálido recorrió la nave, y el sonido del viento pareció un suspiro profundo y sereno.
Esa noche, por primera vez en años, dormí profundamente, sin sueños perturbadores, sin oscuridad opresora, solo una paz inquebrantable. Al amanecer, cuando el helicóptero me llevaba de vuelta al vasto océano, miré hacia abajo y vi el reflejo dorado del sol bailando en las olas. No sentí miedo, solo una gratitud profunda y envolvente. Aunque la estatuilla ya no estaba conmigo, sabía que una parte de ella, de ese milagro, de esa luz, ahora vivía dentro de mí, para siempre. Hermanos y hermanas, el viento soplaba con fuerza sobre el helipuerto cuando bajé del helicóptero. El olor del mar me envolvió al instante, esa mezcla inconfundible de sal, metal y vida marina. Había pasado un mes desde mi último turno, pero al pisar la plataforma, sentí como si nunca me hubiera ido. El mismo ruido constante de las máquinas, el zumbido familiar de las bombas, el horizonte infinito que se extendía al frente. Y sin embargo, todo parecía extrañamente distinto. Mis compañeros me recibieron con aplausos y bromas nerviosas. «¡El hombre del milagro!», exclamó uno de ellos. Sonreí, un poco incómodo. «Solo tuve suerte», respondí con humildad. «Suerte o fe, da igual», dijo Sergio Checo González, quien me esperaba junto al acceso principal con un brillo en los ojos. «Lo importante es que regresaste». Nos abrazamos con la complicidad de quien ha compartido las profundidades del abismo y, de alguna forma, ha logrado volver. Los primeros días, hermanos y hermanas, debo admitir, transcurrieron en la más pura normalidad. Rutinas, controles, inspecciones. Todo seguía su curso previsible. Pero con cada bajada a las profundidades, algo sutil, pero innegable, se iba transformando dentro de mí. El miedo, sí, todavía estaba ahí, una presencia sombría y constante. Sin embargo, aquel pavor original, visceral, se había metamorfoseado en un profundo y reverente respeto. Ya no era la osadía de quien desafía el mar, sino la humildad de quien entra a una catedral sumergida. Para mí, hermanos y hermanas, el lecho del océano se había convertido en un santuario, un lugar donde el tiempo y el mundo de allá arriba parecían perder su significado. A veces, mientras los potentes focos de mi casco rasgaban el manto de silencio azul, juraba vislumbrar destellos distantes, pequeños puntos de luz que parecían bailar y acompañarme en mi jornada solitaria. Jamás comentaba esto con nadie, solo sonreía discretamente dentro del casco y murmuraba, casi inaudible, una oración. Cierta noche, en la sala de control, mientras todos revisaban los registros de la última incursión, un joven buzo se acercó a mí. Sus ojos, inquietos, revelaban una curiosidad latente, y su rostro delataba el nerviosismo. «¿Usted es Rojas?», preguntó, la voz casi un susurro. «Sí, oí su historia. Dicen que una virgen lo salvó». Yo lo miré y una leve sonrisa asomó en mis labios. «Es lo que dicen», respondí. «¿Pero es verdad?», insistió el muchacho con la pasión de la creencia inquebrantable. Alejandro meditó por unos segundos, los recuerdos del abismo burbujeando en su mente. «Te voy a contar lo que aprendí allá abajo», comenzó, su voz grave y reflexiva, como si compartiera algo sagrado. «Cuando estás completamente solo, cuando el oxígeno parece desvanecerse y la oscuridad te traga por entero, no hay espacio para mentiras ni engaños. Si algo te devuelve a la vida, hermanos, uno simplemente lo sabe. No se necesitan pruebas ni evidencias externas. La verdad se manifiesta de forma inquebrantable». El joven buzo, Dieguito, lo observó en silencio, absorbiendo cada palabra. Después, asintió lentamente, una mezcla de respeto y temor marcada en su semblante. «Gracias», dijo, con una sinceridad que le brotaba del alma. Alejandro sonrió de nuevo, una sonrisa cálida y enigmática. «Y recuerda», añadió, su voz, que ahora parecía traer la sabiduría de las profundidades, «allá abajo, uno nunca está completamente solo».
Los días se sucedieron, mecidos por el ritmo constante del mar, que respiraba paciente e incesante, como la vida misma, hermanos. Una tarde, mientras el sol se ponía, pintando el horizonte con tonos anaranjados, Sergio Checo González se acercó, trayéndole una taza de café humeante. ¿Sabías que el padre Ricardo, aquí de la iglesia de Nuestra Señora del Carmen, celebró una misa en tu intención?, le preguntó. ¿Por mí? Alejandro apenas podía creerlo. Sí, por ti. ¿Y esa estatuilla de la Virgen de Guadalupe que dejaste en la iglesia? La gente va a verla. Algunos juran que brilla por las noches. Alejandro bajó la mirada, las palabras de Checo removiendo algo muy profundo en su ser. No era mía, murmuró. Solo la encontré. Tal vez no, respondió Checo, con una sabiduría que sorprendía. Pero quizás ella te encontró a ti. Esa frase, tan sencilla y a la vez tan llena de significado, quedó grabada en la mente de Alejandro, quemándole el corazón. Esa noche, tirado en su camarote, el sueño simplemente no llegó. Su mente divagaba por todo lo que había cambiado desde aquel día fatídico, hermanos. Su relación con Isabela, la manera en que enfrentaba el trabajo, incluso su mirada hacia el vasto y misterioso mar. Había recuperado algo que creía irremediablemente perdido. La fe, sí, pero también, y quizás principalmente, la esperanza. Recordó las palabras de su hija antes de despedirse. Vendrás más veces, ¿verdad? Sí, pensó Alejandro con una convicción que nunca antes había sentido. Esta vez sí cumpliría su promesa. La rutina en la plataforma siguió su curso, hermanos, pero entre los hombres una nueva historia comenzó a circular, cobrando vida y contornos propios. La llamaban la Virgen de la Sonda. Algunos buzos, discretamente, empezaron a usar medallas de la Virgen de Guadalupe bajo el traje de neopreno. Otros llevaban pequeños rosarios colgados. No era una superstición barata, créanme, sino un respeto profundo que nacía de una experiencia casi mística, de un milagro que habían presenciado. Alejandro, lejos de burlarse, sonreía suavemente cada vez que los veía persignarse antes de iniciar el descenso. Había una comprensión silenciosa entre ellos, una fe compartida sin palabras. Hermanos y hermanas, en un atardecer cualquiera, revisaba una válvula en la cubierta. Mi comunicador crepitó. Rojas, superficie. ¿Puedes confirmar la presión del C12? Respondí tranquilo. Confirmado. Estable. Recibido. Mantén posición. Un breve silencio me envolvió, roto por el viento y el mar. Luego, una voz diferente invadió el canal. Rojas, aquí Checo. Cambio. Adelante, dije. Solo quería decirte algo. Dime, ¿te acuerdas lo que dijiste allá abajo aquel día? No, hoy. Sonreí, una sonrisa que solo yo sentía dentro de mi casco. Sí, confirmé. Gracias a eso, muchos de nosotros aún estamos aquí. No pude responder, hermanos. No había palabras para tanta gratitud. Solo un largo silencio compartido, lleno de significado que trascendía cualquier sonido. Esa noche, bajo el manto de oscuridad, mientras la plataforma dormía un sueño profundo, subí al puente superior. El viento soplaba fuerte y el mar se extendía como inmensidad oscura e infinita. Elevé mi mirada al cielo, hermanos, donde millones de estrellas brillaban, el mismo universo grandioso que se reflejaba, en miniatura, en la negrura líquida del océano. Cerré los ojos, respiré hondo, sintiendo el aire salado llenar mis pulmones. Por un instante mágico, sentí que todo, superficie y profundidad, luz y sombra, formaba parte de un mismo misterio inescrutable. El mismo Dios que habitaba los cielos estaba también presente, latiendo, en el mismísimo fondo del mar. Al día siguiente, en otra inmersión rutinaria, descendí a 140 metros. La oscuridad me recibió como viejo y conocido amigo. Mi linterna barría restos metálicos, corales y peces curiosos. De repente, hermanos, algo inusual llamó mi atención. Un brillo sutil,
una pequeña figura entre arena y rocas. Me acerqué, mi corazón latiendo con expectativa silenciosa. No era la estatua original de nuestra Virgen de Guadalupe, la que descansa segura en tierra, pero, sobre una roca cubierta de algas, alguien había dejado una pequeña medalla, una de las suyas, una imagen de nuestra Virgen de Guadalupe, resplandeciendo con brillo sereno bajo la luz de mi linterna. Alex la tomó con una delicadeza casi reverente, elevándola frente a su casco. Por primera vez en mucho tiempo, libre de cualquier vestigio de miedo, sin la urgencia que antes lo dominaba, una sonrisa genuina se dibujó bajo el agua. No era, de ninguna manera, un milagro inédito o una epifanía grandiosa. Era, en verdad, un vívido recordatorio, una señal irrefutable de que la fe, cuando realmente se comparte, tiene la capacidad de multiplicarse, de trascender la individualidad. Con esa certeza recién descubierta, regresó a la cámara de buceo y cuidadosamente guardó la medalla en el bolsillo del traje. Cuando finalmente emergió a la superficie, el sol ya despuntaba glorioso en el horizonte, pintando el cielo en tonos cálidos. El vasto mar a su alrededor estaba increíblemente en calma, transformado en una inmensa alfombra dorada. ¿Todo bien?, preguntó Checo desde la cubierta, su voz cargada de expectativa. «Todo bien», respondió Alex, la voz desbordando una tranquilidad inesperada. «Perfecto». Y en el fondo de su alma, él sabía que aquella afirmación era la más pura verdad. El hombre que se había atrevido a descender a las profundidades de la oscuridad, que había enfrentado el abismo, había muerto allá abajo. Lo que regresó, el hombre que ahora respiraba el aire salado, era una versión completamente diferente, más sereno, más intrínsecamente humano, más vibrante de vida. El mar, en lugar de destruirlo, lo había renacido de una forma que desafiaba la lógica. El turno de trabajo llegó a su fin con la llegada del alba. El sol, cada vez más alto, bañaba el metal de la plataforma en un dorado reluciente, y el océano se transformaba en un espejo de fuego, reflejando la luz con intensidad. Alex se quitó el casco, inhalando profundamente el aire salado. Era el mismo aire de siempre, familiar en su esencia, pero ahora poseía un sabor distinto, casi etéreo, más limpio, más real y cargado de una nueva promesa. A su alrededor, los otros hombres se movían en su rutina habitual, lidiando con herramientas, válvulas y cables. Sin embargo, en los ojos de cada uno de ellos había un brillo nuevo. Quizás era fe, o quién sabe, un respeto recién adquirido, una comprensión tácita, un reconocimiento silencioso de que el océano, en toda su inmensidad y misterio, guarda secretos que la mente humana quizás jamás pueda desentrañar. Checo se aproximó, una taza de café tibio en las manos. Con una sonrisa cansada que apenas disimulaba la preocupación, dijo: «El capitán quiere verte, y esta vez es en serio. Pero no te preocupes, no es nada malo». Alex siguió al soldador hasta la oficina del capitán, una sala pequeña, pero repleta de mapas detallados y pantallas de monitoreo. El capitán, un hombre calvo con una mirada penetrante, levantó la vista apenas Alex entró. «Siéntate, Rojas». Alex instintivamente obedeció. «Recibí una llamada de la central», continuó el capitán Eduardo Ramírez, su voz grave resonando. «La historia de la estatua se ha regado por todas partes, hasta llegó a la prensa europea». Alejandro Alex Rojas soltó un suspiro, una mezcla extraña de asombro y resignación. «No fue mi intención», murmuró con un nudo en la garganta. «Lo sé», respondió el capitán, con una mirada comprensiva que me llegó al alma. «Pero a veces las cosas se nos escapan de las manos, ¿verdad?». El capitán me observó por unos segundos, su expresión indescifrable, buscando algo en mis ojos. Me preguntaron si de verdad crees que aquello fue un milagro. Alex solo sonrió, una respuesta silenciosa que llevaba más peso que 1000 palabras. «¿Y qué les dijiste tú?», preguntó el capitán, finalmente, su curiosidad brotando.
Les dije que un hombre volvió vivo del fondo del mar. Alex respondió con una convicción que me vibró en el pecho. Y que eso ya es suficiente para que lo llamemos un milagro. Salí de la oficina con una calma que me inundaba, una serenidad que sentía que había brotado de lo más hondo del abismo. El viento pegaba fuerte, sí, pero era tan fresco, tan vivo, y el cielo se abría en un azul tan puro sobre la inmensidad del Golfo. Sergio Checo González me esperaba en la cubierta, con sus ojos fijos en el poniente. ¿Todo bien, Alex?, preguntó, su voz suave y llena de un cariño fraternal. Sí, respondí, sintiendo esa convicción resonar en cada fibra de mi ser. Todo bien, Checo. El soldador asintió, un gesto de entendimiento que no necesitaba palabras. La próxima semana regreso a Texas, de vacaciones. Mi hijo mayor se va a graduar, ¿sabes? Felicidades, le dije, y la sonrisa que me salió era la más sincera que había sentido en mucho tiempo. Checo me devolvió la sonrisa. Gracias. Y tú, Rojas, prométeme una cosa. ¿Cuál?, pregunté, mi curiosidad picada por sus palabras. No te pierdas el resto de tu vida mirando el mar. Vívela, hermano. Lo miré por un momento, dejando que esas palabras tan llenas de verdad se anidaran en mi corazón. Prometido, dije, finalmente, con una voz que sabía que no se rompería. Esa misma noche, en mi camarote acogedor, abrí la pequeña libreta que llevaba conmigo a todas partes. Hermanos y hermanas. Nunca fui de escribir un diario, pero algo dentro de mí, una fuerza que no podía controlar, me empujaba a hacerlo. Tomé una pluma y con la fecha del 14 de marzo, empecé a escribir. Bajé al infierno y encontré el cielo. Las palabras fluían como si alguien me las dictara desde lo alto. No sé si fue un milagro o solo una lección de vida que me llegó al alma, pero tengo la certeza de que alguien me escuchó allá abajo, en la oscuridad, y que cada respiro desde entonces es un regalo inestimable. Cerré la libreta y la guardé en mi mochila, un secreto silencioso que ahora guardaba mi alma. Después, apagué la luz. El sonido hipnótico del mar, golpeando suavemente contra la estructura de la plataforma, se convirtió en mi arrullo más dulce, acunándome en un sueño profundo y reparador. 2 semanas después, Alex estaba de vuelta en Ciudad del Carmen, Campeche. Isabela lo esperaba frente al aeropuerto, sosteniendo un cartel chueco que, con letras infantiles, decía: «Bienvenido, papá». Alex la abrazó con una fuerza avasalladora, como si temiera que pudiera desvanecerse en cualquier momento. «Hueles a mar», dijo ella, riendo de la situación. «¿Y tú, a vida?», respondió él, la voz embargada de emoción. Pasaron el fin de semana juntos, dedicándose a la simplicidad de los momentos. Fueron al parque, disfrutaron de helados fríos, vieron películas hasta quedarse dormidos en el sofá. Nada extraordinario, hermanos y hermanas. Sin embargo, en la sencillez de esos instantes, Alex encontró un milagro mucho mayor y más profundo que cualquier resplandor que hubiera podido presenciar bajo el mar. El domingo por la mañana, Isabela se acercó al estante de la sala. «Papá», empezó, «¿y la estatua de la Virgen de Guadalupe?». Alex sonrió, un brillo de sabiduría en sus ojos. «La dejé en la iglesia de Nuestra Señora del Carmen», explicó, «para que pueda cuidar de otros». «¿Y si la gente no cree?», preguntó Isabela con la curiosidad infantil. «No importa», respondió él, con la voz cargada de una nueva fe. «Ella cree por todos nosotros». La niña lo miró con sus ojos grandes, repletos de interrogantes. «¿Crees en los milagros?», preguntó de repente. Alex ponderó por un momento, el silencio llenando el espacio. La convicción martillaba en el pecho de Alex. Él creía, inquebrantablemente, en las segundas oportunidades y en el amor. El resto, para él, era solo otra forma de nombrar la misma esencia. Isabela, a su lado, asintió satisfecha.
Luego, lo abrazó con una ternura que no necesitaba palabras. Aquella tarde, la calma los invitó a un paseo por el río Palisada. El agua, en su superficie lisa, se deslizaba lentamente, reflejando el cielo vasto. Alex se detuvo, absorto, observando el flujo tranquilo de la corriente. Una memoria profunda lo asaltó: el peso abrumador del océano, la oscuridad absoluta del silencio subacuático. Allí, hermanos y hermanas, él comprendió: el agua, arriba o abajo, en ríos o abismos, siempre habla el mismo lenguaje. El lenguaje del tiempo y de la paciencia infinita. De regreso, al pasar por una pequeña tienda, Isabela se detuvo. En el escaparate, una delicada medalla de plata colgaba, con la imagen serena de la Virgen de Guadalupe. «Papá, ¿me puedes comprar una?». Alex sonrió. Claro. La empleada con cuidado envolvió la medalla. Isabela, con los ojos brillantes, se la colgó al cuello, observándola destellar. «¿Te gustó?», preguntó él. «Mucho», respondió ella. «Así me vas a cuidar, aun cuando no estés cerca». Las palabras cargadas de ternura lo golpearon de lleno. Sí, pensó, así sería. Esa noche, tras arrullar a su hija, Alex salió al balcón. El viento soplaba suave, a lo lejos el rumor del tráfico. Más allá, el eco del mar, imperceptible, invisible, pero presente. Alzó la vista al cielo. Las estrellas, minúsculas linternas doradas, titilaban en la oscuridad, salpicando la negrura con esperanza. Cerró los ojos. No había miedo, ni culpa, ni vacío, solo gratitud profunda, llenando cada fibra de su ser. Revivió el instante exacto en que todo terminó, o recomenzó, bajo el océano. La oscuridad claustrofóbica, la desesperante falta de aire, y entonces, hermanos y hermanas, aquel resplandor azul etéreo. Si aquello no hubiera ocurrido, jamás habría comprendido lo que importaba. El milagro, percibió, no fue sobrevivir. El milagro fue despertar. Abriendo los ojos, susurró: «Gracias por la vida, por el mar, y sobre todo, por ella». El viento movió las cortinas. Hizo una promesa. Jamás olvidaría aquel día, ni la voz misteriosa que lo llamó de las profundidades, pues sabía con certeza que no había estado solo. Días después, un periodista envió un correo pidiendo entrevista para un documental sobre el milagro de la sonda. Alejandro leyó. Una sonrisa sutil jugó en sus labios y respondió con una frase: «No hay milagro más grande que el simple hecho de volver a casa». Cerró la computadora, tomó las llaves y salió. Su único objetivo: ir al encuentro de su hija. El sol reflejaba en los edificios, dorando Ciudad del Carmen como un amanecer eterno. Y por un fugaz instante, Alejandro juró ver un brillo azul distante, como caricia del mar, susurrando: «La fe, una vez encontrada, jamás se pierde». Pues, hermanos y hermanas, en algún lugar del vasto océano, a 142 metros de silencio y oscuridad, la imagen de la Virgen de Guadalupe aún irradiaba, farol invisible de esperanza, y para él eso bastaba.